Chegou a hora de... ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión, Buenos Aires, Argentina. Hola, 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 ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Un programa más de Radio EC y hoy la verdad que estamos muy contentos porque, a ver, ¿cómo les puedo explicar? De una investigación que hizo una periodista en el diario Clarín, que se llama Débora Campos, hablaba sobre la restauración de un mural que tenía el Centro Galicia guardado con respecto a Luis Giovanni. Ustedes saben muy bien que el Centro Galicia tiene guardados un montón de documentos de trabajos hechos por Luis Giovanni. Estos eran unos azulejos especiales con 3 frisos que estaban guardados y que estaban en el antiguo restaurante que estaba ahí en la avenida Belgrano, que pertenecían a todo el tesoro y legado cultural que nos dejó el Centro Lucense de Buenos Aires. Entonces, inclusive, hasta una particularidad que después nos cuenta otra de las entrevistadas que va a estar hoy, tenían guardados por medio de 4 azulejos el hombre y la mujer de la Puerta de los Baños en la parte de los socios del antiguo restaurante del Centro Lucense, que también estaban hechos por Luis Giovanni. Toda esta documentación viene a cuento porque se mandaron a restaurar. Y Débora nos cuenta muy bien toda esta faceta en el diario Clarín. Pero no la vamos a tener a Débora en el programa. Porque yo hablé con Débora y ella me dijo, por supuesto, agradecerle por favor a Rui Farías, que fue el contacto por lo cual me llevó a Débora. Y Débora, casualmente la nombro tanto, porque fue el contacto que me llevó a tener la entrevistada que tengo hoy, una de las entrevistadas que tengo hoy, que es nada más y nada menos que Silvia Dorinco, ¿sí? Que es decana del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de San Martín y que es especialista en Luis Giovanni. Ustedes tienen que saber que Luis Giovanni fue un pintor, un multifacético culturista, se podría decir, hombre de la cultura que pintó, escribió, dibujó, hizo montones de cosas con respecto a la cultura gallega en la República Argentina. Pero es considerado como un autor argentino-gallego o gallego-argentino, porque Luis Giovanni nació en Buenos Aires y el padre lo manda a estudiar a Galicia y hasta que se recibe de abogado y después por culpa de la guerra civil, ¿sí?, se viene para Buenos Aires y se queda definitivamente acá en Buenos Aires y hace toda su carrera aquí en Buenos Aires. Él nunca fue muy afecto a ejercer su profesión de abogado, pero bueno, era de familia de gente pudiente, de estos que se denominaban indianos, y en definitiva tanto él como al hermano los mandaron a estudiar. El hermano fue médico y él abogado. Con esto le digo todo.
Y bueno, y la procedencia más importante que tiene Luis Seoane como trabajo son los grandes murales. El principal, bueno, es el del Teatro General San Martín, desde mi punto de vista. Creo que es el más importante que tiene esta ciudad de Buenos Aires, que lo acoge con todo el cariño y el amor que tiene ese hombre por nuestra cultura. Y otros son el trabajo de todo eso en las galerías ahí en la calle, en la avenida Santa Fe, ¿sí? Que son impresionantes. No las Pacífico, no las Pacífico. Porque las Pacífico, ya ahí entraba Berni, es otra cosa, no tiene nada que ver con Luis Seoane. Pero en las galerías Santa Fe fue el trabajo de Luis Seoane. Y sin contar de un montón de lugares, hasta recónditos, que por ejemplo, en la entrada de un edificio, ¿sí? De un edificio de departamentos, hay un trabajo de Luis Seoane. Esos son los secretos maravillosos de la obra de este querido pintor, de este querido trabajador del arte, de la pintura de nuestra querida colectividad. Y bueno, hay un mural, les comentaba al principio, que bueno, el Centro Galicia decidió hacer una restauración completa de él y después prepararlo como para poder hacer una exhibición o inclusive volverlo a armar en algún lugar del Centro Galicia, acá en la sede del barrio de Once, ¿no? Ahí en Bartolomé Mitre. Pero bueno, todavía no se sabe bien qué es lo que va a pasar con eso. Yo tengo que llamarlo a don José María Vilalén, un gran amigo que es el presidente del Centro Galicia de Buenos Aires, y lo conversaré con él. Pero bueno, eso más adelante. Pero Silvia nos cuenta cómo fue toda esa restauración, porque los encargados de todo esto, la Universidad de San Martín, la USAM, que vienen haciendo un trabajo estupendo, ¿eh? Además, bueno, ahí tenemos un montón de amigos. Está mismo Ruy Farías, viene de ahí también, de la Universidad de San Martín. O sea que es una universidad que ha hecho muchísimo por el galleguismo. Aquí tiene la cátedra de gallego, ahí en la Universidad de San Martín y todo. O sea que la verdad que, bueno, un trabajo extraordinario los que están a cargo de toda la sección de la parte cultural de la Universidad de San Martín. Además de hablar con Silvia Dolinco, hablamos también con Diana Babiche, que fue empleada durante 33 años en el Centro Galicia de Buenos Aires. Desde 1983 estuvo trabajando ahí y ella fue una de las encargadas de hacer toda la catalogación de todos estos azulejos y de todos estos trabajos de Luis Seoane, conjuntamente con Juan Carlos, con Pichaca y con varios más, y nos cuenta más bien la parte, si se quiere, de adentro de cómo fue el trabajo, para mantenerlos y para tenerlos en un estado de manera perfecta, para que no se pierdan, para que no se rompan, para que se preserven y puedan estar preparados para hacer la restauración. Que, dicho sea de paso, Silvia nos cuenta que cuando fueron a buscar los azulejos al Centro Galicia estaban totalmente catalogados y perfectos, ¿sí? Y todo este trabajo en parte lo hizo Diana. Así que bueno, hablamos con las dos, especialmente con este trabajo, que creo que este programa algún día culminará más adelante con la palabra, repito, de José María Vilalén, contándonos qué va a pasar con esa maravilla de obra de nuestro querido Luis Seoane. Así que bueno, listo, ahora los dejo, les pongo un poquito la propaganda del 1 de mayo y después a escuchar los testimonios, que son algo maravilloso. Nos vemos al final.
Ay, Carmela, que chove. Ay, la 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 A Santiago voy ligerito. Hola. El 1 de mayo viene la gran fiesta en el Corcubión del Día del Trabajador. Te esperamos en nuestra sede de Vicente López en Juan Carlos Cruz, 1871, para festejar el viernes 1 de mayo el Día del Trabajador. Como todos los años lo hacemos, acompañándote y haciendo una fiesta que merezca la pena divertirse y pasarla bomba. Va a cantar Marita Tuero con la Orquesta de los Gavilanes de España. Y además va a estar la actuación especial de Alborada con música y baile tradicional de Galicia. Para comer, escuchá, fiambres surtidos, gran cocido al estilo Corcubión, postres, bebida y queimada. Como siempre, mi amigo. No se va a perder el gran cocido del Corcubión, ¿no es cierto? Y, como siempre decimos, muchísimas ganas de pasarla bien. No se olvide, este viernes 1 de mayo, desde las 13 horas, ahí en Juan Carlos Cruz, 1871, Vicente López. Como siempre, para reservas, de lunes a viernes, al 155-410-0106 y 155-249-3775. Y si no, de lunes a sábados, de 10 a 20, al 155-618-7713. Te esperamos para que vengas a festejar con nosotros el 1 de mayo, desde las 13 horas, el Día del Trabajador. No faltes. Ay, nena, que te mollas. A Santiago voy, me voy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches tengan todos ustedes. Un programa más de Radio ABC. Y hoy vamos a entrar en una faceta, desde mi punto de vista, muy especial, porque es la historia del arte. Y dentro de la historia del arte, nosotros tenemos la posibilidad de hablar de que Galicia fue uno de los países ricos en ese sentido, teniendo grandes dibujantes como por ejemplo como fue Daniel Rodríguez Castelao, o como fue Giovanni, y casualmente de Giovanni vamos a hablar, y estamos hablando con Silvia Dolinco. Ella es especialista en Giovanni y es restauradora del arte y es decana de la Universidad de San Martín, y verdaderamente es un privilegio poderla tener acá y saludarla. ¿Cómo le va, Silvia? Muy buenas tardes. O noches, ¿Qué tal? o ¿Cómo días, están? como quiera usted. Muchas gracias por esta invitación para hablar de Giovanni. Encantada de estar aquí. Comento, yo soy historiadora del arte y soy decana de la Escuela de Arte y Patrimonio de la Universidad de San Martín. Ese sería mi cargo en este momento. Y bueno, un gran gusto estar acá hablando con usted, Daniel. Yo le agradezco de todo corazón, especialmente quiero hacer público el agradecimiento a Débora Campos, que fue la persona que me hizo llegar a usted, y porque la idea mía era hablar con Débora Campos para buscar algún pormenor de algunas cosas que se estaban haciendo últimamente con el arte de Giovanni, y me dice Débora, dice llanamente, me dice, mira, yo soy un humilde periodista, dice, yo lo único que hice fue levantar y recoger
requerir datos y demás, y conversar con la verdadera artífice de todo esto, conjuntamente con la gente de la UNAM, que es la señora Silvia Dorinco. Tenés que hablar con ella. No, bueno. Débora es una gran periodista y es muy modesta y es muy generosa también, así que no, su labor siempre es muy importante para la difusión, para el que se conozca, reconozca el trabajo que hacemos en distintos ámbitos de la cultura, del arte, así que bueno, siempre con mucho agradecimiento a su trabajo, a su reconocimiento y a la difusión, que sus notas espléndidas siempre permiten que se conozca y que llegue a muchos lectores el trabajo que hacemos. Así que sí, un gran agradecimiento a Débora. Lo primero que le preguntaría, si fuera una persona neófita como yo, que puede llegar a conocer un poco a través de la vista los cuadros de Seoane o los cuadros de algunos autores como Marcos de Aveleda o unos cuantos gallegos que vinieron aquí a la Argentina. ¿Cómo es que se le dio por especializarse en Seoane? ¿Qué es lo que la llevó a hacer eso? Bueno, desde hace muchos años que investigo sobre Seoane, como también sobre otros artistas argentinos, latinoamericanos, algunos también europeos. Pero bueno, como digamos particularmente llegó a Seoane es por mi investigación hacia el final de la licenciatura en Artes en la UBA y ya más intensivamente cuando desarrollé mi doctorado en artes también en la Universidad de Buenos Aires, gracias a una beca del CONICET a principios de los años 2000. Mi investigación se centró ya desde ese momento en la obra gráfica y en el grabado argentino de los años 60. Y en ese escenario, de ese momento, la obra en grabado de Luis Seoane era muy importante, a mi criterio y para mi hipótesis, digamos, de trabajo, en esa relación que él desarrolla entre la tradición del grabado en madera centenario y la experimentación vanguardista del siglo XX. Entonces, ese era el tema de mi tesis y la obra de Seoane tuvo ahí un lugar muy, muy importante. Y a partir de ese trabajo inicial en torno a los grabados de Seoane es que fui también abordando otras cuestiones. También, en verdad, en el momento de inicio de la investigación doctoral, también trabajo a partir de una serie de proyectos en la universidad sobre las publicaciones culturales de los exiliados gallegos en Argentina, en Buenos Aires, ya a principios de los años 40. Y ahí de vuelta Seoane tenía un lugar muy importante, junto con Lorenzo Varela, Arturo Cuadrado, en distintas, digamos, publicaciones. Entonces ahí Seoane aparecen distintos aspectos de esa investigación que en ese momento, como le digo, fue orientada hacia la imagen impresa, hacia el grabado, la imagen multiejemplar. Con el correr de los años fui ampliando a otros materiales, a otras disciplinas que Seoane abordó, más recientemente el tema de los murales, pero siempre pensando en digamos, este trabajo de Seoane como un artista o como un intelectual muy interdisciplinario, o digamos atravesando muchas disciplinas artísticas, de la escritura, de la edición, y por otra parte también algo muy central que encontraba en su proyecto, digamos, cultural y que sigo confirmando cada vez es esa vocación que él tenía por democratizar el acceso al arte, ¿no? Que el pueblo, que la gente pudiera acceder a la obra de arte a través de la obra del grabado, la obra impresa, los murales. Entonces eso es algo que realmente me
me fascinó, me generó un gran interés y bueno, desde ese momento hasta ahora, ya son varias décadas que trabajo sobre el tema. Sí, yo inclusive hasta podría, por supuesto, todo desde mi humilde entender, bajo todo punto de vista, ¿no? Pero podría decir que Giovanni era como una especie de esos artistas callejeros, pero del siglo 30, perdón, de finales del 19, principios del 20, ¿no? Porque tenía esa necesidad de trabajar con obras populares y para todos, Sí, ¿no? Yo sí. también creo que el gran maestro de él, o quien serían todos los dibujos de Castelao, que Castelao también tenía esa misma impronta. No sé qué le parece a Sí, sí, usted. sí. Sí, 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 estoy muy de acuerdo y por supuesto esta voluntad, digamos, de ese acceso al pueblo, pero también las imágenes de las figuras populares, que son, digamos, una presencia permanente, y por otro lado, desde esa definición, de esa resolución visual totalmente moderna, ¿no? Desde esa síntesis, esos colores, las pinturas así vibrantes, la línea clara, la línea de sus dibujos que aparecían en revistas, en periódicos, en libros, siempre desde esa voluntad de una imagen que fuera eh, muy bella, ¿no? Visualmente, pero a la vez de mucho impacto en términos de su discurso, de las figuras que se desarrollan ahí, así que sí, esa vocación, digamos, de desarrollar una obra a partir de temas populares y que llegara a un público amplio, al pueblo, está siempre muy presente, totalmente. Ujú. ¿Y usted cómo lo denominaría a Giovanni? ¿Como un cubista? No, ¿O, no, no. o, o no sé, una mezcla entre... porque yo lo veo por ahí tirando un poquito al cubismo. Pero bueno, por ahí es una impresión mía, ¿no? O sea, Bueno, no, insisto con lo mismo. O sea, perdone mi falta de sapiencia, pero es lo que ven mis ojos. Arriba Argentina,
No, no, es muy interesante lo que dice. O sea, de hecho, Picasso es una gran referencia para Giovanni en toda su vida. Picasso como uno de los grandes así artistas faros, ¿no? Figura faro para toda la modernidad del siglo XX. O también para Giovanni en algún momento Fernand Léger, un artista francés que ambos, ¿no? Picasso, Léger, tuvieron que ver con distintos momentos del cubismo. Por ahí sí tiene, o sea, el vínculo con el cubismo es en términos de una obra claramente moderna, sintética, que no tiene digamos, un interés o un objetivo de ser realista, mimético, sino que siempre hay, bueno, como una gran síntesis en los trazos, en los colores. Pero tal vez sí se puede, tal vez usted lo asocia en términos, bueno, de cómo Giovanni trabaja con esos planos polifragmentados, Exactamente, por ahí va. vinculados con la línea negra. En ese sentido, sí, yo lo veo bastante cercano en algún momento en algunas pinturas o murales con Fernand Léger, con Picasso, sin duda, por ejemplo, los dibujos de su homenaje a la Torre de Hércules tienen mucho que ver con ese momento, digamos, picassiano, de una línea negra muy, muy sutil, muy expresiva, incluso alguna forma también de algunas figuras que aparecen ahí, ¿no? De las mujeres desnudas frente al mar, en las rocas. Pero no, yo no lo llamaría Giovanni un cubista, yo creo que, ¿cómo lo llamaría? Un artista moderno, un artista moderno que desarrolla su imaginario, sus temas, de la historia de Galicia, de la tradición del campo, de las figuras populares, de las mujeres, incluso, bueno, la cantidad de retratos que él hizo, ¿no? De figuras muy conocidas, o también de sus amigos, de Marulla, su mujer, de toda la vida, con esta síntesis muy precisa, de una línea muy, muy precisa, muy simple, pero con los trazos muy acertados, muy, muy precisos, muy justos, para justamente dar cuenta de ese gesto expresivo, de esos retratos, de esas imágenes que son reconocibles. O sea, es muy rara la abstracción en Giovanni. De hecho, casi no tiene, digamos, obra abstracta. Siempre ahí aparece ese referente del paisaje o de la figura humana, las naturalezas muertas. Él todo el tiempo está, como muchos artistas modernos también, ¿no? Recurriendo o abrevando en esos géneros de la tradición de la pintura en distintas formas de su obra, y siempre esto, ¿no? Con esa relación de planos, de colores, de la síntesis de la línea muy, muy en esa clave moderna del siglo XX. ¿Cuál fue el primer dibujo o el primer grabado en el cual encontró a Giovanni y dijo, por acá voy a entrar y voy a empezar a investigar? Qué buena pregunta. Tendría que pensarla. Yo, mire, creo que Giovanni era un nombre muy, muy presente y recurrente, ¿no? Quienes estudiamos historia del arte. Y hay una imagen muy, muy contundente de Giovanni para quienes vivimos en Buenos Aires, muy presente, que es el gran mural en el Teatro San Martín, ¿no? El del nacimiento del teatro criollo. Ahora, en términos justamente de esa entrada al grabado, hay dos fenómenos muy importantes que me convocan, ¿no? Inicialmente. Primero, ya desde la adolescencia, el conocimiento de una serie de fascículos que publicaba el Centro Editor de América Latina. Era una editorial que fue un poco una especie como de continuidad del inicio de Eudeva. Y ahí, en los principios de la década del 80, yo la conocí un poco después, pero sacan esta serie de pintores
argentinos del siglo XX, y luego hay serie complementaria de escultores, de grabadores, de dibujantes, de fotógrafos. La serie de pintores era muy grande, ahí estaba Seoane, incluido en esa serie, eran como de 80 y pico de fascículos. Pero la imagen que me atrae mucho es la de la tapa del fascículo de Seoane como grabador, que la serie complementaria de grabadores era más breve, era de 16 fascículos, Y en esa tapa aparece, hay una imagen de un rostro de mujer, que con los años supe, bueno, que pertenece digamos, al libro de ilustraciones de La Insepulta de Paita, que me pareció fascinante. Y ese fascículo lo miré innumerables veces, y ahí fue donde vi, digamos, el Seoane grabador que me interesó. Luego, a principios de los años 2000, yo estaba ahí ya por empezar mi doctorado. Ahí se realiza una muestra muy importante de Seoane en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, ya en la avenida San Juan, y ahí había un conjunto muy, muy grande de obras de Seoane, muchas que venían de Galicia y otras también muy importantes de la propia colección del Museo de Arte Moderno. Seoane a principios de los años 70 hizo una donación muy grande de su obra al Museo de Arte Moderno. En la planta baja del museo estaba toda la parte pictórica y, si mal no recuerdo, el grabado estaba en el subsuelo. Y a mí me fascinó también ver toda, digamos, ese conjunto de estampas y bueno, y así también empecé a mirar esa obra. ¿Y cómo lo consideraría usted a Luis Seoane? ¿Como un pintor argentino, como un pintor gallego o como un pintor galaico argentino? Qué interesante también, es una gran pregunta. Y yo lo considero como un artista argentino-gallego. Hay quienes lo consideran galaico argentino. Él nació en Buenos Aires y él tuvo una presencia permanente en ambos campos culturales, tal vez no permanente, sino en distintos momentos. Él nunca dejó, digamos, su nacionalidad argentina y participó en forma muy importante en envíos argentinos a las principales bienales de arte del mundo. Él fue, en fines de los años 60, designado académico de la Academia Nacional de Bellas Artes, la principal institución del arte argentino que sigue, digamos, vigente, pero a la vez, bueno, por supuesto, toda su raíz, su vida, su enfoque gallego es indiscutible, su compromiso con la cultura gallega, tanto desde, digamos, su época de juventud, allí en Santiago de Compostela, como también luego de la Guerra Civil Española, cuando él regresa a Buenos Aires, como ya entrados los años 60, cuando empieza a ir y volver. Nunca deja de irse del todo de Buenos Aires, nunca deja de instalarse del todo en Galicia, siempre iba y venía. Creo que es un artista profundamente universal y profundamente local, con todo el matiz que lo local puede implicar, tanto en términos de lo gallego como de lo argentino. Uh-huh. No, porque lo interesante de todo esto es que, bueno, él sí va a vivir a Galicia, lo mandan los padres a estudiar allá, uh-huh. Y bueno, uh-huh. En definitiva termina estudiando abogacía, que no fue una carrera que lo haya ayudado mucho para el arte, pero bueno, en definitiva no, termina haciendo eso, y eso es lo raro. Yo creo que muchas veces soy del pensamiento de que el arte como tal, uno lo lleva en el alma, aunque lamentablemente hoy creo que la IA ha aprendido a hablar el idioma de Cristo, en el sentido de que los que somos católicos apostólicos romanos decimos que la IA aprendió a hablar en algoritmo, que es lo mismo que hablar con Dios. Como habla Dios, Dios habla a través de un algoritmo. ¿Y por qué habla a través de un algoritmo? Porque lo que nosotros sacamos de la mente, o lo que Dios pone en tu cabeza, los que somos cristianos, digo esto,
Por ahí los que no lo son, bueno, lo llevarán por otro lado. Digo, tienen esa forma de crear que es automática y que la IA lo ha estudiado a través de eso, ¿no? Y hoy en día por ahí podemos escuchar grandes temas, grandes músicas, por ejemplo, que son impresionantes y creadas por 4 números matemáticos, punto, nada más. Y yo veo el arte de Luis Seoane que está muy lejos de eso, porque él nunca estudió, o sea, verdaderamente para especializarse en el arte. O sea, él se especializó en una carrera y todo lo demás. Después sí tuvo estudios, por supuesto, porque un mural no se hace de un día para otro, porque tengo un lápiz en la mano, seguramente. Pero me da esa sensación. No sé qué piensa usted. Él no estudió formalmente arte, pero sí se formó en arte y sobre todo en los años 20, mientras justamente estudia Derecho en Santiago de Compostela. Él tiene acceso a cantidad de materiales de publicaciones, de exposiciones, de todo el arte que se está justamente desarrollando en Europa, ¿no? Las vanguardias, lo que hoy llamamos las vanguardias históricas, ¿no? Él conoce el arte que está produciéndose contemporáneamente, y eso también es una manera, podríamos decir, de formación artística, no institucional, no formalizada desde una escuela de bellas artes o de una academia, pero sin dudas en el joven Luis acceder a esos materiales le es muy, muy significativo. Y por otro lado también las tertulias o los grupos, digamos, de compañeros
desde el arte, pero también de la literatura, del periodismo, por supuesto de la política, con las cuales él está intercambiando profundamente, constantemente, y eso también es un espacio, digamos, de formación. Ahora, claro, él sí estudia Derecho, un poco digamos, por mandato familiar, ¿no? Esto de, bueno, del arte no va a vivir, tenían que tener profesiones. De hecho, su hermano, el hermano de Luis Seoane, estudia medicina y Luis estudia Derecho. Él en Galicia ejerce, de hecho, su profesión, actúa como abogado, sobre todo en algunas causas sociales, en defensa de mineros, de obreros, pero luego, por supuesto, cuando regresa, digamos, a Argentina con el estallido de la Guerra Civil Española y ya se radica aquí, por supuesto acá no ejerce de abogado, pero sí, digamos, sigue poniendo en juego muchos de esas experiencias, esos aprendizajes y su labor también que él ya había empezado a desarrollar en Galicia como justamente ilustrador de poesías, haciendo silografías. Entonces es un trabajo que va a continuar acá. Así que sí, no estudió formalmente, tampoco él fue docente de arte, pero claro, ese conocimiento lo fue forjando, lo mismo, como bien decía recién, un mural no se hace así de la nada, digamos, sin saber, pero él también se va poniendo en contacto con gente especializada en herrería o en cerámica o en la colocación de venecitas, o sea, esa vinculación del arte con cantidad, digamos, de saberes y de disciplinas, de la artesanía, de la industria. Él está pensando en una integración de las artes, lo lleva también adelante no solo en su práctica, sino también en sus experiencias y en sus aprendizajes, ¿no? Uh-huh. Además tenemos que tener en cuenta que los gallegos, como los italianos que vinieron acá a la Argentina, sabían muchísimo de azulejos y demás. Uh-huh. Hay estaciones del subte que fueron hechas por gallegos directamente. Uh-huh. Creo que la de Avenida de Mayo, los dibujos que hay, que están puestos ahí y demás, son todos de gallegos. Eso no me acuerdo, los de Avenida de Mayo. Sí, digamos, es importante mencionar que Seoane va a estar muy en contacto con lo que tiene que ver, digamos, con los cerámicos, azulejos, por su contacto con Fernando Arranz, otro gran artista, ahí, digamos, contrariamente a Seoane, que Seoane fue un artista muy multidisciplinario, Arranz fue muy abocado a la producción cerámica, y ellos tienen una vinculación importante y bueno, hace también a su conocimiento, ¿no? No, yo me trato de imaginarme cómo llegó él a vincularse con determinadas personas para poder llegar a tener hoy en día un recorrido en la ciudad de Buenos Aires de su obra al aire libre, como en la entrada de un departamento, por ejemplo. Claro. Bueno, eso es un momento bastante especial digamos, del desarrollo de Buenos Aires y sobre todo de algunas leyes que hasta el momento no he podido encontrarlas con precisión, pero sí un poco la historia oral, ¿no? Que repone cómo había ciertas facilidades impositivas o digamos, algunos beneficios para la construcción de los edificios que incluyeran obras de arte. Entonces es así como en muchos halls de entrada, o digamos espacios de construcciones que se hacen en esos años, se incluyen obras de Seoane, como también de otros artistas, ¿no? Claro, por ejemplo, las galerías Pacífico, por decir algo, las galerías Pacífico deberían ser de esa época también, aunque no fueran. Son un poco anteriores, mire, es muy interesante. Las galerías Pacífico, digamos, la cúpula, es de principios de los años 40. Seoane ahí hacía poco que había llegado a Buenos Aires de vuelta,
igual ya estaba, digamos, muy inscripto, muy inserto en la trama cultural porteña. De esos años, por ejemplo, se trata la publicación de Correo Literario, que son estas revistas que él publica con Lorenzo Varela, con Arturo Cuadrado. Y si bien él no participa de la elaboración de esos murales en Pacífico, sí registra esa obra en una de sus publicaciones, con lo cual él está muy, digamos, atento, y además también ahí hay una figura, digamos, muy significativa que participa de esos murales, que es Manuel Colmeiro, ¿no? Que otro artista gallego activo en Buenos Aires en esos años, que se suma a ese equipo integrado por Lino Eneas Pilimbergo, Antonio Berni, Juan Carlos Castañino, Demetrio Ruchúa, que también es un artista muy comprometido con la causa republicana, y Manuel Colmeiro, que en esos años está activo en Buenos Aires y es uno de esos artistas hacedores de esa cúpula. Así que ese es otro, digamos, contacto con Seoane. La obra de Seoane Mural va a empezar casi una década después, y no casualmente, uno de sus primeros murales es justamente uno de los tramos de también el techo de las Galerías Santa Fe, están en la avenida Santa Fe y Montevideo, que pertenece al mismo equipo, al mismo estudio de arquitectura que había remodelado las Galerías Pacífico. Así que bueno, ahí también hay otro punto de vinculación. Y aquí llegamos al meollo del asunto, en el cual me parece que es importantísimo hablarlo, porque hace poco tiempo el Centro Galicia de Buenos Aires tenía guardados unos azulejos que formaban uno de los murales de Seoane, y que los tenían guardados porque estaban en la antigua casa de la avenida Belgrano, y cuando se hizo la mudanza al barrio de Once, a la calle Bartolomé Mitre, eso tenía que, de alguna manera, buscar una restauración o un trabajo específico. Y yo, después de hablar con usted, voy a hablar con una de las personas que fue una de las artífices para que se empezara a trabajar con esto de una vez por todas, porque eso estaba arrumbado en un lugar, y el peligro más grande que nosotros podíamos llegar a tener como hijos y nietos de gallegos, o como gallegos en sí, que nos matamos para tratar de llevar nuestra cultura adelante, que se perdiera o que se rompiera, que sería mucho peor todavía. Entonces, por medio de la UNAM, sé que ustedes se comprometieron, y a través suyo, de hacer una restauración completa, y eso ya está a punto de volver a la vida. ¿Es verdad o no?
deixar querer, se quiere deixar querer, se olvida deixar olvidaré, se quiere deixar querer, se olvida deixar olvidaré. Ay la de lo, ay la de lo, ay la de lo, ay la la, ay la 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 la. Es verdad, pero voy a aclarar antes un detalle que me parece muy, muy importante. Bueno, estamos muy, muy contentos todos con este trabajo de la restauración del conjunto de murales cerámicos de Seoane. Debo decirle que no estaban arrumbados, sí estaban guardados, se habían retirado de justamente el centro lucense cuando deja la sede de Avenida Belgrano. Fueron retirados con muchísimo cuidado y muchísimo afecto y valoración de la importancia que tenían esos murales. Es un conjunto de varios murales cerámicos que hace Seoane en los años 50. Fueron retirados por el señor Juan Carlos con muchísimo, muchísimo cuidado y responsabilidad. Fueron, sí, guardados en unas cajas, muy bien apilados, guardados, y estuvieron casi 30 años a la espera, bueno, que por suerte llegara este momento para poder en breve ya que recuperen luz pública. Entonces, como historiadora del arte y también involucrada en el trabajo con el Centro Tarea de Restauración de la UNSAM, de la Universidad de San Martín, que nos dedicamos justamente a estudiar y preservar el patrimonio cultural, realmente tenemos mucho reconocimiento y gratitud a la gente del Centro Galicia por haber cuidado y guardado y preservado estos conjuntos con, como le digo, con mucha responsabilidad. Es cierto que estaban en unas cajas, estaban guardadas, en un depósito muy, muy bien guardado, y no estaban exhibidos desde hacía mucho tiempo. Hace ya más de un año, no me acuerdo exacto cuándo, creo que fue en 2024, que Alberto Vázquez, justamente de la Comisión de Patrimonio del Centro Galicia, me contactó para comentarme que en el Centro Galicia había un conjunto de cerámicos de Seoane, que quería saber si yo podía ir a verlos y para orientarlos cómo hacer para ponerlos en condiciones y que vuelvan a ser públicos, ¿no? Así que hice una visita allí a la sede de ONCE, como usted recién mencionó, ya sacar, digamos, la primera cerámica, digamos, lo que serían como baldosas, ¿no? Esmaltadas. Uh-huh. Y ver solo un detalle, un fragmento de uno de esos conjuntos, ya ver esos colores, esos esmaltes, fue realmente una emoción y una alegría de decir, bueno, que teníamos ahí en manos un Seoane para redescubrir, ¿no? Entonces, a partir de allí fue la puesta en contacto justamente con el Centro Tarea de la Universidad de San Martín, de la Escuela de Arte y Patrimonio de la Universidad de San Martín. Se firmó un convenio entre la universidad y el Centro Galicia para este trabajo, digamos, de conservación en varias etapas, pero también abierto a posibles otras colaboraciones. Y desde fines del año pasado, estos cerámicos se trasladaron a la sede del Centro Tarea para que pudieran ser puestos, digamos, en condiciones para su recolocación. Se hizo allí un trabajo de limpieza, digamos, muy, muy dedicada, la restauración de algunas pequeñas partes que tenían faltantes o algún problema de la superficie. La verdad que estaban
todos los cerámicos en muy buenas condiciones de conservación, como le digo. Pero bueno, allí las expertas restauradoras estuvieron trabajando con cada uno de los cerámicos. Se pudo reordenar en algunos casos de lo que se pensaba que era el orden de la composición de las figuras, se hicieron algunos reajustes que justamente permiten ahora que sean tal cual como Seoane los diseñó, los creó. Se hicieron estudios de su materialidad, estudios con aparatos y con recursos muy, muy de avanzada, para después poder también seguir investigando y trabajando para ver, bueno, cómo fueron los materiales, los esmaltes, el trabajo que Seoane hizo allí, porque el centro de tarea es un espacio, digamos, de restauración y también de investigación, ¿no? Como, bueno, formando parte, por supuesto, de la universidad. Se trabajó allí muchos meses y esperamos muy, muy pronto que puedan ser reinstalados. Ahora estamos trabajando con, digamos, la segunda etapa, que es la de ver las variables de su montaje en los espacios del Centro Galicia para que puedan ser de nuevo disfrutados, admirados, reconocidos, fotografiados por toda la gente que pueda pasar allí y poder disfrutarlos. No, por supuesto. Yo especialmente, bueno, por ahí sería un riesgo, ¿no? Ponerlos a la intemperie, pero ese patio que da atrás del colegio sería un lugar casi ideal como para poder poner un paisaje tan especial, ¿no? O una cantidad tan especial de azulejos como claro. Los de... Mire, sería excelente. Estamos viendo y estudiando justamente la posibilidad, porque que esté a la intemperie y por las condiciones de la pared y demás, no, digamos, no cualquier espacio es posible, y justamente considerando el trabajo que se hizo de preservarlos y luego ahora de restaurarlos y de limpiarlos, y están espléndidos, hay que ver muy bien, digamos, el lugar de colocación para que no esté expuesto a el sol o a la humedad o a la lluvia. Entonces hay que ver y estamos pensando diversas variables, digamos. Estamos trabajando y también con la Comisión de Patrimonio del Centro Galicia, evaluando algunas variables para ver, digamos, cuál es tal vez la más conveniente, tanto en términos de la preservación del patrimonio, también desde digamos, mi mirada en clave también curatorial, y también, bueno, respecto de las expectativas y los proyectos de la propia institución, ¿no? Del propio centro. Silvia, yo le quiero agradecer sinceramente esta conversación que hemos tenido para Radio ABC. Para nosotros es muy importante que cuando hay un trabajo de estos, y más a esta altura del siglo XXI, ¿no? Donde ya la inmigración ha desaparecido, gracias a Dios, o por ahí hay una nueva ola migratoria, pero que no tiene absolutamente que ver con aquella otra ola migratoria que se destacó principalmente por las necesidades que había en aquel momento, ¿no es cierto? En este momento, digamos que viajar es fácil y muchos directamente lo hacen por una cuestión de decir, bueno, quiero tener una experiencia de vida, me voy a vivir un tiempo a Buenos Aires, por decir. Y antes era, no, me tengo que ir a Buenos Aires porque si no, no como. O me matan, en el caso de Seoane. O me matan. ¿Sí? Él viene acá escapando de la posible, digamos, persecución franquista. ¿Qué es lo que le pasó a Castelao y qué es lo que le pasó a muchísima cantidad de gente? Exacto. Bueno, de hecho, el cuadro más importante que tiene hecho Castelao, que también lo tiene el Centro Galicia, es la muerte de Bóveda, ¿no? Claro, exacto. Por parte de... La última lección del maestro. Exactamente. Entonces, sí. digamos que, bueno, esa vinculación de aquella época, yo tuve la suerte de conocer un poquito, penitas,
porque mi abuelo llegó a ser presidente del Centro Pontevedrés de Buenos Aires, Mire, hace muchísimo tiempo. Y mire, bueno, y digamos que el Centro Pontevedrés también tenía cosas de Giovanni, también tenía cosas que aportó al Centro Galicia cuando fue la fusión, ¿no? Se llevaron claro, ahí claro, adelante. Y, claro, claro, y juntaron todo ahí. Entonces, claro. esa es lo único que puedo llegar a decir. Pero la verdad que nos ha desasnado muchísimo. A mí particularmente me hace muy feliz poder haber hablado con usted y bueno, decirles que Radio BC desde ahora está a su disposición para lo que quiera, y cuando se haga la Bueno, inauguración de este nuevo mural, nos gustaría que nos avisara con el tiempo suficiente como para poder avisarle a la gente para que vaya a ver una obra de Luis Seoane que se vuelve a inaugurar después de tanto tiempo. cómo no, imagino que desde el centro de Galicia harán allí su, su difusión y demás, pero por supuesto que bueno, estaremos muy contentos ahí con todos los colegas y amigos del Centro Tarea y de la Universidad de San Martín, de participar de ese momento Sí, de redescubrimiento. hablando de Así que ellos, bueno, yo le pido disculpas la interrupción, pero no sí, me quiero olvidar de Rui Farías, ujú, que es también un colaborador, una persona sí, magnífica que nos ha ayudado muchísimo y que siempre que lo llamamos para cualquier cosa, sí. él siempre no sabe decir otra cosa que sí. Sí, sí, Rui también es otro de los colegas de la Universidad de San Martín, estamos en escuelas vecinas, pero sí, por supuesto, es un gran impulsor de la cultura gallega en Argentina y bueno, en particular ha reconocido también muchas veces mi trabajo de investigación sobre Seoane, así que también siempre un gran reconocimiento a él. Ujú. Así que bueno, le mandamos un abrazo, Silvia. Y bueno, Muchas no gracias. va a ser la última vez, ¿eh? Le tomo la palabra, le tomo la palabra. Le agradezco mucho y un gran gusto y muchas gracias por la invitación a hablar así con tiempo y con este intercambio sobre el magnífico Seoane. Bueno, Silvia, muy buenas noches, ¿eh? Buenas noches, muchas No, por gracias. Hasta favor. pronto. Vitrine
¡Arriba, socios! Y seguimos aquí en el programa y tenemos una segunda opinión que sigue revelando los misterios de estos azulejos que estaban en la parte de atrás del restaurante antiguo que tenía el Centro Lucense de Buenos Aires y que eran de Luis Giovanni y que se hizo una restauración muy importante de todo esto. Y que la verdad vale la pena hablar con ella porque ella es un poco la hacedora de poder mantener todo esto como correspondía. Y ella es Diana Babiche y fue compañera mía y la tengo aquí en el micrófono y la voy a saludar. Hola Diana, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto hablar con vos. Bueno, Diana, mira, yo quiero que me cuentes bien la situación porque, a ver, yo le dije a esta chica Silvia Dorinco, que es la restauradora o la encargada de la historia del arte de la Universidad de San Martín, que supuestamente Alberto Vázquez se comunicó con ella para poder hacer la restauración de este muro de Luis Sebane que ustedes tenían, o que el Centro Galicia tenía guardado en algún lugar. Y yo le dije, bueno, que estaba arrumbado en unas cajas y que vos fuiste una de las hacedoras de poder de mantener ese trabajo. Y a lo que me respondió me dijo que bueno, que no es que estaban arrumbadas ni nada, sino que muy por el contrario, estaban catalogados, estaban muy bien cuidados y que nuestro querido compañero tucumano le dio todas las cajas como correspondían hasta el último azulejo. Contame un poquito toda la historia de eso. Te cuento, me remonto al momento en que se vendió la casona de Belgrano y Entre Ríos, que le correspondía a la casa del Centro Lucense de Buenos Aires, que en su planta baja tenía un restaurante. En ese restaurante había, no sé, 3 frisos en el comedor, digamos, había 3 frisos que eran de Luis Sebane, en cerámica. En la parte de atrás, que es lo que vos comentabas, no eran frisos, eran como si fueran cuadros grandes, que yo no te puedo decir la dimensión, calculo que serían de 1,5 metros por 90 o por 1 metro, no sé, eran grandes. El que más recuerdo eran 3 mujeres gallegas, hermosísimos. Y Luis Sebane también había tenido la delicadeza, porque esa parte de atrás correspondía al salón de socios. Sí, de eso me acuerdo. Entonces estaban los servicios y Luis Sebane hasta hizo las cerámicas del servicio de damas y de caballeros. Dios santo. Eso lo tenía. En el salón, aparte de haber esos frisos, estaba la que es la Amaya, sí, que es la pintura de Luis Sebane. Amaya, perdón. Sí, que esa es la que está expuesta ahora en la planta baja, cuando vos entras en el pasillo. Claro, en la planta baja. Bueno, cuando se vendió esa casona, hubo que levantar todo eso. Una de las personas que yo recuerdo que estuvo mucho rescatando eso, era Caneda, el papá de Liliana Caneda. Don José Caneda, sí señor. Don José Caneda, no me acordaba del nombre. Él fue el que estuvo en todo eso, que desmontó todo el cuadro de Sebane y todas las cerámicas. Obviamente que ahí estaba para ayudarlo quien era el encargado, quien fuera encargado de toda la vida, que creo que sigue estando en el Centro Galicia, que es Juan Carlos Gómez. Sí, por eso cuando dije el tucumano era por Juan Carlos. Claro. Es así. Bueno, eso, con la premura que nosotros nos mudamos, que habrá sido creo estar segura que fue en febrero o marzo de 1998, a la sede que está actualmente en el Centro Galicia y en Once, en Bartolomé Mitre. Claro, o sea que en definitiva fue José Caneda
que seguramente en ese momento sería el presidente de la Comisión de Obras. Ay, no me recuerdo y si tanto. no, Tendría que ir al libro para saber. y si No no me le, acuerdo le andaba tanto. pegando en el palo, porque él siempre se encargaba en la parte de obras del Pontevedrés. ¿Me entendés? Es probable, pero Caneda fue estuvo mucho con ese tema. Bueno, la cuestión es que todo eso fue la mudanza. Yo en un primer instante, yo estaba en la parte de secretaría, en un primer instante no sé dónde fue todo. Cuando se empezó a hacer la entrada de la nueva entrada de Centro Galicia, que estaba de presidente Héctor Fernández, Sí. ahí, no sé, supongo que habrá sido iniciativa de él, yo eso no te lo sé decir. Bueno, la cuestión es que la Junta de Galicia dio una subvención, parte, para poder restaurar Amaya. La restauración de la Maya estuvo involucrado un restaurador muy importante de todo lo que es el folclore argentino, que se llama Guillermo Urbano. Urbano restauró eso, restauró algunas obras espérate que me acuerdo el nombre, de la Lleiro, que están todavía en el Centro Galicia. Y bueno, terminó eso y salió a relucir las cerámicas de Sioane. En ese momento, no me acuerdo cuándo. La cuestión es que me dieron la orden de decir, bueno, a ver, ¿dónde están las cerámicas? Hay que catalogarlas y ver si están todas para ver dónde las podemos exhibir. Ok. Perfecto. Pregunté dónde estaban las cerámicas, que seguramente me lo habrá dicho Juan Carlos, obviamente, dónde estaban, porque viste que es muy grande todos los depósitos que tiene Galicia. Sí, igual había quedado un departamento de ahí de Avenida Belgrano, ¿no? El que estaba al lado. Sí, pero el departamento de Belgrano, que estaba ahí al lado y que se pasaba por el Centro Galicia a ese departamento era la vivienda de Juan Carlos, o sigue siendo, no lo sé. No estaba ahí. Ya la habían llevado todo, habían mudado todo a Bartolomé Mitre. Okay. Vinieron las cajas con las cerámicas y me dieron la orden y bueno, a ver, vamos a ver si están todas. Con Juan Carlos Gómez, con Pillaca, que era el utilero de la cancha del cuarto piso del estadio, mini estadio. Pillaca, sí. Pillaca, que todavía sigue estando, hace poquito lo vi. Ahí empezamos a hacer los rompecabezas. A nuestro asombro estaban todas las piezas. Lo que no estaban, a lo mejor, limpias de atrás. Viste que más material, menos material, porque eso estaba como si fuera un azulejo puesto en la pared. Claro. Y bueno, se catalogaron, lo vieron, hermosas todas, yo me quedé fascinada viendo todo eso, las numeramos y las pusimos de vuelta en orden, en unos cajones, viste, de esos fuertes de plástico, que fueron a parar a un pequeño lugar donde estaban todos los libros y las cosas importantes en el tercer piso de la sede social. Y pusimos ahí todo eso para que llegara el momento en que alguien dijera, vamos, avante y saquemos todo esto que lo necesitamos exhibir. Bueno, la cuestión es que ahora, bueno, supuestamente se comunicó, ya no sé hace cuánto tiempo, lo dice la chica de la entrevista ahí, Alberto Vázquez con ella, para hacer la restauración. La restauración está terminada y bueno, y ahora están buscando fecha para poder empezar con la instalación de los azulejos. Pero la verdad que no sé dónde los van a poner. Y ella tampoco tiene mucha idea. Y yo todavía le daba alguna idea, digo, bueno, yo qué sé, podría ser en el patio, ahí donde están los cruceros y demás. Y me dijo que no, porque hizo al aire libre, dice, eso con el tiempo se va a ir degradando, dice, hay que ponerlo en algún lugar. No, ahí no te sé decir, porque si bien tengo relación con el presidente de Centro Galicia, porque nos vemos en diversos eventos de la colectividad, nunca me puse a conversar, ni me había comentado tampoco esto, así que no te sé decir. Aunque te puedo decir una infidencia.
cuando Guillermo Urbano, que fue el restaurador de Amaya y de otros cuadros de Galicia, fue ahí cuando salió ver esas cerámicas, él decía que los frisos podían ir muy bien arriba de lo que es el salón de hostelería, del lado de afuera, en la Plaza Seca. Entonces, supongo que él sabría que esos azulejos podían llegar a soportar el agua, no sé, eso es una infidencia, eso es algo que te comento y no sé más que eso. Uh-huh. ¿Y los azulejos de los baños se pudieron recuperar o no? No, los azulejos de los baños dentro del baño, yo no sé. Lo que había hecho Seoane y que estaban intactos también, eran los azulejos, eran 2 azulejos que representaban uno a un hombre y otro a otra mujer y otro a mujer para distinguir cuál era el baño de cada quien. Yo entendí mal, yo entendí que los azulejos todos de los baños estaban hechos por... No, el señalamiento de decir hombre y mujer, que eran preciosos, eran 4 azulejos, digo, ay, qué lindo para llevármela a mi casa, no, los dejé. No, más vale, sí. Bueno, no, eso es un documento invaluable. Y además lo interesante de todo esto es encontrar una justificación, una forma de vida a todo lo que estamos hablando con respecto a Luis Seoane, ¿no? Lo que pasa que, bueno, es tan rico el patrimonio que nos han dejado esos gallegos, tan rico, Daniel, que hay veces me da pena porque están esparcidos por toda la colectividad y yo entiendo y supongo que ha de haber muchas cosas que ignoramos. Mirá, y eso me mortifica. A mí particularmente lo que me quedo tranquilo es con respecto a los documentos que había del Pontevedrés y de Lorenzano, que sé que estaban ahí en el Centro Galicia, y el Centro Galicia... Están todos. O sea, gracias a Dios, están todos. El Centro Galicia en hecho se ha portado muy bien y ha sabido guardar y salvaguardar la historia de nuestra colectividad. Y de la mano de la Junta de Galicia, porque hace unos cuantos años, yo no sé, cerca del 2000 o al principio, vinieron y esa documentación, todos esos libros de todas las entidades que conformaron en un principio al Pontevedrés, en un principio al Lorenzano, en un principio al Lucense, en un principio al Coruñés, que después formaron los provinciales, que todos esos libros fueron digitalizados y se los llevaron todos.
Claro. O sea, eso está preservado, más allá que en papel, está preservado digitalizado también. Sí, Como creo que fue un Vázquez Monchardín el que se encargó de todo ese Monjardín laburo. se ocupó, no, pero Monjardín se ocupó más de todo lo que fuera testimonio de voces. Porque Monjardín vino, todavía nosotros estábamos en Belgrano y se encargó de todo lo que fuera voces, que hay un montón habría que nos digitalizó en cinta y ya eso quedó viejo, habría que volver a empezar y digitalizarlo en otro soporte, no sé. Sí, Después mandaron a unas personas y directamente trajeron aparatos y escanearon todo en lo que era la sala de prensa. Mira, me acuerdo como hoy. sí. Ahora, digo, Diana, estando en el lugar que trabajaste tantos años, ¿no? Siendo la mano derecha del presidente, de los presidentes del Centro Galicia desde su fundación a la fecha. No, Bueno, a la fecha tanto no. de su fundación. Yo entré en el 83 y era una simple empleada. Recién en el 2000, me ofrecieron hacerme cargo de la secretaría y entonces ahí sí estuve un poco más Sí, pero lo que pasa de es la que mano de... en aquel momento estaba Carbia, había gente que Cardia, verdaderamente Camilo. había que sacar, Hincha de Barracas. claro, había que sacarse el sombrero con esa gente, ¿viste? Sí. Mira, hay mucho gallego que hay que sacarse el sombrero. Te voy a nombrar a uno que quizás a lo mejor vos decís quién es. Néstor Mondelo. No, pero por supuesto. El hacedor, el hacedor del De Centro la sede Galicia. social. De la sede social. El hacedor de la sede social del Esa- Centro esa- Galicia. exactamente. Te lo nombré a Caneda, que también, José, gente sí. que quiste, y me estoy olvidando y estoy siendo injusta con un montón de otros, ¿no? Pero bueno. Bueno, tu tío. Y mi tío también estuvo lo suyo, porque junto con Álvaro Campos y toda es Álvaro Campos, mirá, Bueno, ahí salió claro, otro. bueno, todos los que sean de Darío Lamazares, claro, la comisión organizadora, ¿no? Que fue, Chiquito García. claro. Hay mucha gente que a ver, uno recuerda con todo cariño y otros que trabajaron lo mismo, pero no estuvieron tan en la palestra. La pregunta en definitiva era, ¿no? Ya para despedirte, agradecerte el testimonio, ¿no? Porque el actor principal acá es Luis Seoane y tenemos la suerte de tener todo ese documento que gracias a vos y gracias a un montón se catalogó y se preservó bien como para que esta chica lo pudiera llevar y solucionar. Está buenísimo, está buenísimo. Lo que estaría buenísimo también es que pudiera existir una manera de exponerlos sin fijarlos en un lugar, para poder trasladarlos de un lugar a otro, que bueno, eso no sé si será posible, eso a lo mejor una idea muy utópica. Como para hacer una presentación itinerante, en el sentido de, por ejemplo, como hicieron con el cuadro de Castelao, que lo llevan un tiempo a Galicia, lo traen y demás. Claro. Eso no sé si se podrá hacer, por ahí es algo que yo sueño, yo vuelo. Bueno, la próxima conversación va a ser con don José María Vilalén para preguntarle qué vamos a hacer con esto. Así que yo... Bueno, preguntarle y después contame qué te cuenta. Sí, así es. Pero digo, tantos años en ese lugar, ¿no? Y tantos años trabajando para la colectividad. Sí. ¿Vos cómo crees que va a ser el futuro de nuestra colectividad? Por ahí es una pregunta que por ahí está descolocada en el sentido de que lo que estamos hablando no es de eso. Pero cuando hablo con gente que tiene tantos años de laburo dentro de la colectividad, se lo tengo que hacer esa pregunta, ¿me entendés? Mira, yo estuve trabajando con muchas ganas, con mucho orgullo y le debo mucho al Centro Galicia porque bueno,
pude trabajar 33 años y lo poco o mucho que tengo fue gracias a mi trabajo, pero gracias también a que ellos me dieron trabajo. Sí. Ojalá hubiera podido estar trabajando ad honorem. Lo que veo del futuro de la colectividad, y yo, mira, quisiera ser un poco más optimista, pero me parece que todo ese altruismo que tenían los gallegos de antes no fue completamente enseñado a su generación. Porque vos fíjate que creo que hay muy pocos hijos o nietos de los fundadores de las distintas instituciones, no estoy hablando del Galicia, de las distintas instituciones, que sigan comprometidos con esa institución. Sí, hoy en día la colectividad no es la de antes, y en el sentido de que hay instituciones... Va mermando. Sí, va desapareciendo. Va mermando a pasos agigantados. Hay muchas que honran y que siguen y que tienen con qué seguir, y hay muchas otras que no, que están como feneciendo de a poquitito, y eso a mí me da mucha pena. Bueno, la verdad que sí, es así. Tenemos suerte nosotros de estar en una institución, y no es por querer pasar la franela sobre el zapato, pero digamos que el Corcubión tiene una suerte que no la tienen muchas instituciones. Viste que tiene gente que labura y se mata y se rompe y trabaja mucho por la cultura. ¿Viste? Hace un tiempo el Corcubión estuvo de manos de un hombre que sigue siendo joven, pero que era más joven y con muchas ganas de que sacara la institución adelante, con muchas ganas de verla crecer. Lo logró y lo está logrando, y creo que va a conseguir un poco más todavía, pero a fuerza de mucho esfuerzo. No. Como diría, creo que era San Martín que dijo no soplar y hacer botellas. No sé, puede ser, pero la verdad que ese sí. En ese sentido te tengo que dar la razón. Si vos vieras, mira, mira, Carlos es un amigo, y sé que está por ahí y me va a agarrar y después me va a tirar de las orejas, pero yo lo tengo que decir. Cuando antes que Carlos fuera presidente, que vino a tomar clase de gaita conmigo, que vino de casualidad, porque vino para traer a los pibes, más que tomar clases él, era para traer a los dos. ¿Ves? Ya se está quejando, ya está ahí rebuznando ya. Decirle que no se chupa. ¿Viste? ¿Escuchaste? Decirle que lo corten. Córtalo. Sí, no. Pero es verdad eso. La institución era una, y al día de hoy es como que hubiera otro Corcubión distinto. Sí, sobre todo porque hay mucha gente que se acercó, no sé, encontró como que nadie la espantaba, como que podía hacer lo que ella quería disfrutar y formar un conjunto, y la verdad que cada vez se tienen un conjunto más grande, tanto de música como de danza, como canto, y bueno, y se llevan bien, y bueno, eso está bueno. Sí, además, bueno, sin contar lo que es la comisión de fiestas y el trabajo que hacen todas las fiestas de las instituciones. Bueno, Marcelino y Victoria son pilares fundamentales. Carlos es muy buen presidente, pero si ellos no estaban al lado de Carlos haciéndole el aguante, después te cuento. Por ahí no hubiera sido tan buena la cosa. No, ya lo sé. Bueno, no los molesto más. Les mando un beso, te mando un beso grande, Diana. Te agradezco el testimonio y nada, hasta la próxima. Otro más a vos y hasta la próxima, y bueno, éxitos. Sí, después ya te voy a comentar qué es lo que dijo Vila. Bueno, se agradece. Un beso. Un beso. Ausente in me,
Y hasta aquí un programa más de Radio ABC. Queremos agradecerles a todos, como siempre, que están del otro lado. Y bueno, hoy, como verán, lo he pasado todo de música de masas corales. Distintas masas corales, quizás las principales masas corales que haya tenido Galicia, como Cantigas y Agarimos de Santiago de Compostela, Cantigas e Flores de ahí de Ferrol, Cántigas da Terra da Coruña, he pasado también la Coral Casablanca, lo último, con ese Eu de Marín Austenteime, que la verdad que es una obra maravillosa. Y bueno, va dedicado toda esta parte de masas corales a mi amigo Eduardo Sisto, que es un fanático de estas cosas. Y bueno, hacía un montón que no le daba un gusto. Y bueno, de vez en cuando hay que darle un gusto al gallego para que no se enoje. Así que bueno, un beso grande y hasta la semana que viene. ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión. Buenos Aires, Argentina.